Tardes. Pues nada más un pequeño recordatorio. Pues bienvenidos a esta tercera sesión del GIA Talk. El día de hoy tenemos una súper invitada especial que pues nos ha acompañado desde los gelatatones y demás, desde el 2015, si mal no estoy, Adri, 2014, ya sea como mentor, juez, tallerista, y pues también el año pasado estuvo con nosotros en estos GIA Talks. Pues es Anaí Thompson. Ahorita, Anaí, voy a dar oportunidad a que te presentes. Es un tema padrísimo, el tema de la experiencia del paciente, que pues ya sea que estés en dispositivo médico, salud digital, moléculas, etcétera, es un tema que nunca debes de perder y que siempre tiene que estar al centro, ¿no? Pues bienvenidos todos. Y un pequeño recordatorio, por ahí del día viernes, de parte de Inca Accelerator les llegó un correo nada más para aquellos que faltan de terminar su registro y de registrar a su equipo, que es prácticamente pues al menos una persona más, pues invitarlos a que lo hagan a la brevedad posible, ¿no? Entonces, pues nada, adelante, Adri, si gustas grabar y empezamos la sesión. Claro que sí, pues muchas gracias a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda semana, tercera conferencia. Como bien decía Vane, aquí tenemos a Anaí Thompson, que van a escuchar esta conferencia que es muy interesante, desde su propia experiencia. Y bueno, ahorita les dejo con Anaí para que escuchen. Anaí. Gracias. Antes de empezar, Adri, ¿compartes tú o comparto yo pantalla? Yo, ok. Bueno, primero, pues qué padre tenerlos a todos aquí. Vamos a platicar un poquito de cómo vive el paciente, la tecnología, cómo vive el paciente, el entorno, para bien o para mal. Y creo que más allá de cualquier situación, yo soy una de las afortunadas en haber vivido 2 cánceres como si fueran la más grande de las bendiciones, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad de ser diagnosticada con un cáncer gástrico, mismo que me llevó 3 años casi superar, bajo un diagnóstico catastrófico, o sea, donde a mí literalmente me dijeron, te quedan 3 meses de vida, y bueno, pues yo hice mi bucket list, entre ellos ya sabes, ¿no? Te avientas del paracaídas, del bungee, haces despaces, y al final del día no haces nada de eso porque el mismo tratamiento ni siquiera te lo permite. Cuando uno tiene la oportunidad de superar una primera fase y no entiende o no aprende lo que ese proceso implica en su vida, pues pareciera que la vida te pone en una situación de vivirlo nuevamente para aprenderlo. Y es así como llega el segundo evento. Llega un cáncer endometrial acompañado de un embarazo gemelar. Entonces, pues mi niña nace de 5 meses y medio con una serie de complicaciones muy peculiares. Y curiosamente, a partir de que se me da la oportunidad de superar esta fase, me dedico a apoyar pacientes desde 2 puntos. El primero, desde la parte del acompañamiento, tanto familiar, como del paciente como tal. Y por otra parte, apoyamos o generamos modelos de negocio y sistemas que permitan ir llevando estos procesos, sobre todo a nivel de enfermedades crónico-degenerativas, para acercar a ellos estos insumos que les permitan vivir con una condición, una calidad mejor en la vida durante su proceso. Afortunada o desafortunadamente, la gran mayoría no lo logran, y entonces viene la parte de preparación hacia la familia y hacia la gente que los mueve. Y de esto viene esta plática que vamos a tener hoy. ¿Cuáles son estas oportunidades que en medio de estos procesos se tienen? ¿En dónde las podemos aprovechar mejor aquellos que estamos en un proceso de emprendimiento? ¿Cómo crear modelos de negocio a partir de estas necesidades que se están dando? Y sobre todo, ¿hasta dónde puedo llegar con ellos? ¿Hasta dónde es real lo que estoy haciendo? ¿Hasta dónde estoy repitiendo o estoy haciendo un copy-paste de otro proyecto que ya no fue fructífero en algún área? Y que es un buen momento para empezar a evaluar todas estas partes. Esta plática la vamos a sustentar muchísimo en los principios de tanatología que establece Elizabeth Kubler-Ross y sobre todo en todo este aprendizaje que a lo largo de 20 años hemos venido teniendo con todos estos pacientes. En su mayoría estamos hablando de cáncer,
Estamos hablando de personas que han sido trasplantadas o personas que viven con una enfermedad terminal o en condición de crónico-degenerativa, como es una insuficiencia renal, como es una insuficiencia muscular, como son todos estos factores que limitan y no le permiten a una persona vivir a plenitud. Entonces, voy a compartir esta presentación. Me dicen, por favor, si se está viendo. Sí, ya se ve. ¿Ya? Perfecto. Y adelante. ¿De qué carga? Porque ustedes sí la ven, pero yo no la veo. Ok. Ya se ve. Ahora nada más que quiera caminar. Ok. Como les comento, pues bueno, aquí está un poquito de lo que hacemos. Actualmente me dedico a coordinar la Red Nacional de Transfusión Sanguínea. Lo que hacemos con esta red es buscar una serie de colaboradores que nos apoyan encontrando donadores voluntarios que donan a pacientes específicos en condición de emergencia. Dentro de esta plataforma manejamos asistencia en hospitales a través de clowning, favoreciendo terapias alternativas que mejoran las condiciones y la resistencia de los pacientes intrahospitalarios. Empecemos primero a entender que cada paciente que está viviendo una enfermedad a nivel terminal o a nivel crónico degenerativa siempre va a atravesar 5 fases. Estas 5 fases primeramente involucran una rabia, negación, regateo, depresión y finalmente llegan a un proceso de aceptación. Sin embargo, el paciente y la familia lo viven desde 2 diferentes perspectivas. Normalmente el paciente empieza este proceso en el momento del diagnóstico, mientras que la familia va con una fase, valga la redundancia, de desfase con respecto al paciente. Y esto es lo que en muchas ocasiones complica la atención asertiva al mismo. En la etapa de diagnóstico, entendamos que es rabia, el paciente entiende que el dolor ya no es solo físico. El paciente empieza a experimentar un miedo tremendo a lo desconocido básicamente. No entienden si es un proceso que va a afectar a la familia, no entienden si van a quedarse o van a irse, no entienden si van a poder cubrir o no con el medicamento. Entonces empieza a haber una situación de incertidumbre que termina por deformar la relación con la familia. Esto los lleva a un aislamiento. ¿Por qué? Porque su percepción del entorno está deformada. ¿A qué se debe esto? Que la familia se está tratando de cuidar. Entonces, la familia trata de cuidar al paciente mientras el paciente trata de cuidar a la familia. Empieza a haber silencio, empezamos a callar. No queremos externar ese miedo, no queremos externar esa angustia ni esas dudas que tenemos, a veces por falso orgullo, a veces por desconocimiento, a veces por amor a nuestros seres queridos. Y empezamos a encontrar culpables. ¿Qué sucede cuando buscamos estos culpables? Pues primero, si tenemos alguna creencia religiosa, practicamos alguna fe, voy a poner el caso específico en el catolicismo, pues culpamos a Dios. ¿Por qué? Si hay tanta gente mala en el mundo, me tocó a mí. O fue que toda la vida viví enojada con mi mamá porque cuando era chiquito me pegaba. O fue mi pareja porque me abandonó y me puso los cuernos y se fue con otro. En fin, empezamos a buscar situaciones que nos alejan totalmente de la conciencia de nuestro padecimiento y de lo que necesitamos para nosotros mismos al enfrentarlo. Y entonces surge este miedo que cada paciente, y quiero ser muy puntual en esta parte, cada paciente vive de manera diferente. El miedo que alguien puede tener en una etapa infantil no es el mismo que se vive en la adolescencia o en la adultez o en la edad madura. Cada paciente, basado en su propio sistema de creencias, en su educación o su formación, va a determinar estos umbrales de dolor desde lo psicológico inicialmente, desde lo físico, y cuando tenemos un diagnóstico fatídico, que es más o menos lo que sucedió conmigo, pues nos ponemos caducidad. Y si nos dicen, te quedan 3 meses de vida, tú estás pensando en una vida de 3 meses. Entonces, en esta parte, la familia empieza a tratar de buscar información. ¿Qué está pasando con el paciente? ¿Es cierto que tiene esta enfermedad? Empiezan a buscar segundas opiniones que no en todos los casos son las mismas y generan mayor confusión y pérdida de tiempo
ante el tratamiento que debe llevar el paciente. Empezamos a tener que confiar en el equipo médico. Tenemos que saber que hay alguien a quien podemos recurrir y que lo que nos está diciendo es en función de ayudar a nuestro familiar. Entonces empezamos a establecer estrategias de acción para el paciente. Ojo, estas estrategias bajo ninguna circunstancia se las preguntan al paciente. Ellos ejecutan, planean, tienen todo perfectamente estructurado y el paciente se encuentra en una etapa de silencio, aceptando porque la familia lo necesita, no tanto él. Empiezan a compartir la noticia con más personas, con el círculo social, en redes sociales, y el paciente queda totalmente expuesto a tener que ser el quien dé explicaciones. Y viene esta palabra clave que creo que todos los que hemos estado en esta situación aborrecemos, y estamos en un punto de decir que alguien la borra del diccionario. Cuando tú estás en esta etapa de tu enfermedad y te dicen, échale ganas, es como si te pusieran un cohete en la planta del pie que te va a salir por el cerebro. Tú le echas ganas desde el momento en el que despiertas y la familia, los amigos, el círculo social, por lo general, se encargan de ponerte este cohete todos los días y tú tienes que estar en silencio. Y empieza a haber una dimensión deformada de los requerimientos del paciente. Asumimos que necesita comer ciertas cosas, asumimos que necesita llorar, asumimos que necesita salir, asumimos, pero nunca preguntan al paciente efectivamente qué es lo que él necesita. Viene entonces la segunda etapa, ya cuando el paciente y el círculo social pasa por esa y ambos empiezan a tratar de negar la situación, a fingir que no pasa nada. Entonces el paciente entra en una etapa de frustración. ¿Por qué? Porque conscientemente sabe que tiene la situación, pero inconscientemente desea con toda su alma que no esté. Esto lo lleva a una exacerbación de síntomas. Esto es a nivel psicológico. Las enfermedades se comportan siempre bajo parámetros muy estándar. Sin embargo, el estado anímico o la situación a nivel personal e intrafamiliar que el paciente viva puede exacerbar síntomas que en un momento dado lo pueden comprometer a tratamientos o a atención hospitalaria que probablemente no necesita. El paciente solo le bajan la información que necesita saber. Es decir, pues sí, estás mal, el cáncer es peligroso, pero no te preocupes, ahorita con el tratamiento te va a ir bien. No, el paciente necesita saber que tiene una quimioterapia, qué tipo de medicamento es, porque qué efectos va a tener, para qué se tiene que preparar. Entre más información asertiva tenga él, tiene más herramientas para enfrentar la situación con una objetividad y una calma diferente. Empezamos entonces, cuando adquirimos esta información, a proteger a la familia, porque ya sabemos lo que viene para nosotros. Entonces empezamos de alguna manera a prepararlos, pero en el fondo estamos creyendo que esto no va a sucedernos a nosotros. Y entonces fingimos que no pasa nada. Somos los más alegres, ante el mundo nos mostramos como los más fuertes, pero vivimos con ese miedo y con ese dolor a nivel psicológico y emocional constante. Y es aquí cuando empezamos a buscar alternativas para evitar el tratamiento. Que si están los imanes, que si está el Reiki, que si está cualquier terapia alternativa que pueda minimizar mi posibilidad de morir o de sufrir, la voy a tomar. Entonces, mis recursos empiezan a diversificarse, ya no están puestos específicamente en el tratamiento, sino que tengo que estar tomando ya diferentes opciones. Y la familia se ve en la necesidad entonces de buscar recursos para cubrir esa parte emocional, para cubrir la parte fisiológica que implica la enfermedad y la parte clínica. La familia tiende a minimizar el dolor y los sentimientos del paciente. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta que hay ciertos síntomas exacerbados y no tienen un parámetro para medir cuándo es realidad y cuándo no. Entonces, eventualmente lo ignoran, pero esto se da más por ese miedo a la pérdida. Es una manera de negar que el paciente puede morir en algún momento. Y así como el paciente en la etapa anterior buscaba a los culpables, ahora viene la familia a buscarlos. Entonces, cuando el paciente ya lo superó, ahora mi propia familia necesita que sea Dios, necesita que los narcos les dé algo, necesita que alguien padezca esto de alguna manera.
y empiezan a vivir en angustia y ansiedad permanente. Quiero compartirles que en algunas de las asociaciones con las que colaboramos es muy común que el paciente que está llevando el tratamiento en esta fase logre estabilizarse mientras la familia tiene que recurrir a terapias alternativas a nivel psicológico o psiquiátrico y a consumir ansiolíticos o antidepresivos. ¿Por qué? Porque realmente es cuando les está cayendo el 20, que tienen una situación de riesgo extremo en casa. En la tercera etapa, que es la etapa de regateo, es cuando quizá el estrés empieza a disminuir. En algunas áreas, en otras se mantiene. El paciente ya está a un nivel de estrés elevado. ¿Por qué? Porque aquí ya llevó los primeros tratamientos, ya tiene algunos síntomas, ya empieza a experimentar cambios físicos y entonces empieza de manera inconsciente a medio aceptar que puede no lograrlo. Desafortunadamente, vivimos en una cultura donde estamos entrenados, y digo entrenados con todo uso de la conciencia, estamos entrenados para aceptar la mercadotecnia de la enfermedad como nos la venden, sin observar hacia nosotros mismos y sin manejar hacia nosotros mismos lo que nos conocemos y la forma en la que podemos superarlo. Cuando los cambios físicos aparecen, que es en el 99% de los casos de las enfermedades crónico-degenerativas, cuando el pelo se cae, cuando se pierde una mama, cuando una extremidad debe ser amputada, cuando tengo una distrofia muscular y empiezo a dejar de caminar, cuando mis dedos se chuecan en un reumatismo, entonces empiezo a aceptarme con esos cambios que estoy teniendo y minimizo mis síntomas. Pues esto es lo que pasa. Y cuando pasa esto, entonces digo, bueno, tengo que aprender a vivir con ello, por lo tanto viene el bucket list. Y este bucket list en cada caso es diferente. Hay personas que eventualmente buscan hacer lo que piensan que no van a poder hacer en toda su vida y emplean los recursos en ello. Hay personas que lo hacen en función de sus papás. Comparto una historia. Tuvimos una niña en la ciudad de Durango con un carcinoma en la pierna. Debieron amputarle la pierna. Y la niña tenía 9 años. Cuando nosotros entramos y preguntamos a esta chiquita, ella se llamaba Jenny, y cuando le preguntamos, Jenny, ¿qué te gustaría hacer en este momento que ya no tienes dolor en tu pierna? Y la niña dice, me gustaría que mi mamá tuviera tiempo de cuidar a mis hermanos, porque están tristes y muy flaquitos. Entonces, a veces el bucket list tiene más que ver con nuestra capacidad altruista o con nuestra capacidad de amor al prójimo, más allá de la propia persona. El paciente empieza a buscar alternativas para reducir el tiempo de tratamiento. Es decir, si a mí me dijeron, tu tratamiento va a llevar 3 años, bueno, yo empiezo a ver si existen medicamentos más agresivos, si hay algún médico en alguna otra parte del mundo que me quiera atender, si tengo los recursos, y si no los tengo, si puedo brincar a algún tipo de chamanería o de medicina herbolaria que pueda favorecer el que el medicamento que está ingresando a mi cuerpo funcione más rápido. Y entonces, dada esta situación, empezamos a ampliar el equipo médico. Ya no nada más estamos llevando al médico titular de mi enfermedad, sino que nos empezamos a apoyar de anestesiólogos, de medicina del dolor, de medicina psicológica o psiquiátrica. Empezamos a manejar o a empezar a buscar terapias paliativas, porque ya el dolor empieza a ser algo con lo que aprendemos a vivir. La familia en esta etapa está buscando ya recursos diferentes. ¿Por qué? Porque ya al paciente ya lo único que le interesa es sacar la enfermedad, ya no le interesa ver cómo la va a pagar. Entonces, empiezan a buscar cambiar de los sistemas privados a los sistemas públicos, que en este tiempo y bajo las condiciones o el contexto que tenemos en México se vuelve todo un reto. Se vuelve un reto porque la atención primaria está centrada en COVID, ya no está centrada en el resto de las enfermedades. Empieza a haber una negociación con el paciente. La familia desea cierto bienestar para el paciente, pero el paciente está buscando su propio bienestar a una costa de lo que su familia piense. Empiezan a tener desconfianza de los resultados, porque el paciente ya no solo está siguiendo la pauta que está marcando el médico tratante, sino que ya tiene muchas alternativas. Seguimos buscando culpables y entonces nos aliamos con el paciente a buscarle terapias alternativas para poder entender en qué punto estamos al nivel de ellos.
Finalmente, esta etapa llega a su conclusión cuando la familia comprende que es el paciente y solo él el que tiene decisión sobre su cuerpo, sobre su vida, y es importante preguntarle hacia dónde quiere llevar su padecimiento. En la fase de depresión, que es la fase media del tratamiento, es quizá la etapa más dura tanto para el paciente como para la familia. Es aquí donde un paciente lo podemos perder, es aquí donde la familia se desintegra o donde se une mucho más, pero a partir del dolor del propio paciente. En este punto los amigos ya no saben cómo tratarte. Estás tan optimista, estás tan alegre, estás tan conforme con lo que tienes, que lo que no puedes manejar te pone una barrera y te retiras. El paciente ya percibe a la familia desgastada, ya no tiene de quién apoyarse, ya sabe que está él solo, él es el único que va a dimensionar el padecimiento y que es el único que va a poder llevarlo hasta el final, para bien o para mal. Los cambios físicos ya en este punto ya son evidentemente trastornables para el paciente. Ya no solamente es una pérdida de cabello, por ejemplo en el cáncer, ¿no? Ya existe un color en la que es diferente, ya en ese punto las uñas están cayendo, los dientes están perdiendo calcificación, ya duele el cuerpo, ya hay un dolor generalizado, y esto lleva al paciente a un cansancio y a un agotamiento a nivel psicológico y físico extremo, por lo que necesita dormir. Cuando un paciente está en esta etapa, lo mejor que le puede pasar es tener la capacidad de poder dormir, porque es cuando el cuerpo tiene la oportunidad de regenerarse neurológicamente para ayudarle a los órganos a superar la enfermedad de una mejor manera. El hecho de que él esté durmiendo tanto o el hecho de que necesite estar en calma lo lleva a un aislamiento. Pero ojo con este aislamiento. En este momento él no busca ya atención secundaria. Ya no queremos al psicólogo, ya no queremos ayuda alternativa. Es el punto en el que un paciente se reencuentra consigo mismo. Invariablemente, y esto se los puedo decir en el 98% de los casos, donde una familia está con un paciente en una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, va a haber algún evento, alguna muerte, algún otro familiar que esté enfermo, que va a detonarse en este momento. Tienden a ser personas muy cercanas al paciente. Entonces, aparte de estar viviendo su propia depresión, tendrá que afrontar el dolor de estas pérdidas también. La familia en este punto ya está cansada, ya no saben cómo tratar al paciente, ya no saben si animarlos, si sugerirles, si respetarle. Empiezan ellos a darle normalidad a su vida, porque de otra manera caen o se van hacia la locura. Empiezan a trabajar tiempo extra para distraer la mente, y esto propicia que a su vez estemos alejándonos de las necesidades de él. Empieza a haber decepción ante las amistades del resto de los familiares. ¿Por qué? Porque ya no pueden estar ahí para nosotros. Empezamos a dar prioridad a otros miembros de la familia. Tenemos casos en ciertos estados de la República, sobre todo en la zona norte de México, en donde, por ejemplo, si tenemos un pacientito con leucemia, el pacientito empieza a estar en esta etapa, pero con posibilidades de recuperación, y el hermanito se nos suicida. Y se nos suicida, y entonces la familia tiene que voltear a ver a toda la familia y dejar que el pacientito de leucemia siga adelante con su historia. Y es aquí donde vienen las rupturas, cuando no podemos contener todos estos eventos alternos que la misma enfermedad trae con él. Cuando el paciente tiene la posibilidad de superarlo, entonces viene una etapa de aceptación. Es cuando el médico llega y le dice, estás en un protocolo de revisión, o estás en un protocolo en donde ya detuvimos el avance de tu enfermedad. El paciente empieza a querer interactuar con el entorno. Empieza a volverse selectivo. Aquellos que antes podían ser amigos de él, ahora tienen que tener ciertas características. Empieza a buscar ratos de calidad más que de cantidad con las demás personas. Empieza a volverse disciplinado porque ya vio que sí tiene la oportunidad, y es aquí cuando verdaderamente se apegan al tratamiento. Empiezan a normalizar su vida, tienen la capacidad de hablar de su condición, a veces llorando, a veces sin llorar, pero ya pueden externarla.
empiezan a compartir información con otros pacientes que ellos perciben en una condición similar o peor a la de ellos y empiezan a retomar su vida. La familia en este punto ya soltó al paciente, fue demasiado para ellos, empiezan a requerir asistencia periférica, asistencia a nivel psicológico y emocional, tienen que reestructurar la dinámica familiar, ya pueden comunicarse con el paciente, pero ahora su proceso, su propio proceso, empieza una vez más el proceso de duelo y se convierten ellos en los pacientes. Y entonces, este duelo propio llevará el mismo tiempo que al paciente le llevó llegar al punto de la aceptación. Si no se supera o si el paciente está en una posición o en una posibilidad de perder la vida y lo sabe, el paciente está listo para afrontar ese momento. Ellos empiezan a prepararse, empiezan a convivir con la familia de una manera diferente, empiezan a desapegarse de los tratamientos y a buscar terapias paliativas y al final del día ellos pierden la vida y de la forma que sea, la familia y los amigos que enfrentarán ahora el duelo de la pérdida física de la persona. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el paciente en todo este proceso? Bueno, primero, y quiero que cada una de estas áreas que les voy a mencionar ahorita, las tomen como áreas de oportunidad para trabajar en estos proyectos. Esto es lo que no existe ni en los sistemas privados ni en los sistemas públicos en nuestro país y algunos países de Latinoamérica. Primero, las fuentes de información son incompletas. El paciente tiende a pedirle soporte a San Google y San Google no siempre tiene la información personalizada a la condición del paciente. Los recursos económicos son limitados. Muchos de los pacientes en México actualmente que tienen casos severamente complicados recurren a las campañas de crowdfunding. Crowdfunding se ha vuelto una herramienta valiosísima para todos aquellos pacientes que no tienen posibilidad de cubrir con sus tratamientos en este país, a partir de asistencia periférica de otros países o de donaciones voluntarias que no representan un cargo fiscal que deba ser comprobado, ¿no? Hay grupos de médicos que dan indicaciones contrapuestas. Voy a poner un ejemplo. Necesita sacarse una tomografía para ver si existe un tumor secundario. Y el otro médico, que es el que maneja la parte emocional, dice, yo no creo que sea necesario que tú te sometas a más estudios. Finalmente ya sabes dónde estás parado. Ese punto se vuelve crítico para el paciente. Las reacciones adversas al tratamiento con atención tardía. Muchos de los pacientes reciben, por ejemplo, en el caso de las transfusiones sanguíneas, cuando un paciente ha recibido más de 6 donaciones, su organismo tiene el riesgo de crear resistencia a una nueva sangre. Esto se refleja como si fuera un choque anafiláctico en un paciente, una reacción alérgica exacerbada. Entonces, si nosotros educamos al paciente en cuáles son aquellos donadores a los que él tiene que estar llamando y con qué frecuencia para garantizar que esto no suceda, le damos una calidad de vida impresionante en el proceso de su tratamiento. No tenemos cultura de donación en México. En México tenemos que estar en una emergencia verdadera para que alguien levante la mano y diga, yo te dono el órgano, o para que alguien diga, voy y te dono sangre. La disponibilidad tardía de medicamentos, y ahorita, en este momento, no solo es tardía, es inaccesible. No existe una buena parte de los protocolos de medicamento para muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, cuando hay protocolos específicos que seguir y no existen los medicamentos y el paciente no tiene alternativas, es donde lo ponemos en riesgo de perder su vida. Los estudios médicos, es muy común que ante una situación como la que estamos viviendo en este momento, con el contexto de la pandemia, se le esté dando prioridades a los estudios moleculares o a los estudios de inmunoglobulinas por encima de los estudios endocrinológicos, hematológicos o patológicos que los laboratorios entregan. Hay saturación en los equipos. Entonces, si no proveemos la capacidad desde tecnologías alternas para que estos pacientes tengan acceso a este tipo de resultados en cuanto a laboratorios y a imagenología, estamos dejando al paciente prácticamente abandonado a las conclusiones que un médico pueda obtener.
Abandono del círculo familiar cercano. ¿Qué pasa cuando la familia se va y cuando los amigos no son suficientes? Ya no tenemos esta capacidad de instituciones en México que puedan apoyar pacientes en fases terminales a llevar todo el cuidado paliativo que requiere el paciente. Y los consejos de quienes no conocen el padecimiento. Embárrate pomada de la campana en las plantas de los pies y vas a ver que se te quita el dolor. Y es que si te pones tepescohuite en la llaga, con eso tienes para que se te cicatrice. Es frustrante querer encontrar el medio para salir adelante y que cada cosa que te digan lejos de funcionar te ponga en una situación más crítica. Los servicios de salud pública, en la mayoría de los casos, antes del 2019, podían cubrir al menos el 75% del padecimiento de los enfermos. Ahora no. Ahora está limitado al 45% de la totalidad del costo de las enfermedades. Entonces, un paciente que requiere un medicamento de hasta 50,000 pesos a la semana, en 4 semanas prácticamente agotó la posibilidad para poder seguir llevando el tratamiento. Y ese paciente no sabe quién dirigirse, no sabe cómo contactarse con un laboratorio, no sabe cómo gestionar el ingreso de estos medicamentos al país, no sabe cómo obtener los recursos. Los costos en los servicios privados se han vuelto inaccesibles para el 65% de la población. Si consideramos que el 80% de la población en México, según el INEGI, se encuentra en un grado de pobreza extrema, estamos hablando de que realmente solo un 20% de la población tiene acceso a servicios privados de atención. El trato del personal médico del trabajo social se vuelve deficiente por reporte. Ahorita estamos viendo a los médicos como héroes. Hemos debido aprender a ser héroes siendo médicos por la misma demanda que estamos teniendo gracias a una condición en particular. Pero hay hospitales en donde nos ha tocado ver pacientes que pueden durar hasta 3 días en una camilla, en un pasillo, en un Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, esa parte puede predisponer a una negligencia médica que en la mayoría de los casos el paciente no está en posibilidad de pelear, simplemente de asumir las consecuencias de lo que suceda con él. Hay lugares que tienen poca accesibilidad a vías de comunicación. Entonces, un paciente que tiene que tomar su quimioterapia, o que tiene que recibir una vacuna, o que tiene que recibir una fisioterapia, una vez por semana, y está a 8 horas del centro más próximo, a veces tiene que elegir entre comer, entre poder mantener a la familia o recibir la atención médica. Los tiempos de espera en la atención hospitalaria, en los bancos de sangre y en los tiempos de urgencia se han vuelto excesivamente prolongados. Tenemos casos que pueden ser fácilmente diagnosticados y atendidos, sin embargo, por no tener este acceso inmediato, se nos complican hasta en un 17% por cada 10 habitantes. Toda persona, entonces, que atraviesa por un proceso de pérdida, necesita primero, y este es donde está nuestro trabajo, y donde todos aquellos que trabajamos en función de mejorar las condiciones de salud, los dispositivos de salud o los sistemas que favorezcan a estos mecanismos que garanticen una mejor calidad de vida para los pacientes, tenemos que enfocarnos primero en otorgar, en recibir información asertiva, directa y respetuosa. El paciente debe ser tratado desde la compasión y no desde la lástima. Y voy a ser muy específica en esto. Hablar de compasión es ponernos en el zapato del paciente, es entender cómo vive la situación, tratar de encontrar los medios que él por su condición no puede ver. Si yo lo veo desde la lástima, lo pobreteo. Pobrecito, es que no la va a armar, es que quisiera hacer más, pero ¿cómo le hacemos? Eso es lástima. Eso no aporta, no ayuda a ningún proceso. Todo paciente debe saberse acompañado durante su dificultad. Un paciente que lleva un acompañamiento adecuado, según la OMS, tiene hasta un 75% de probabilidades de darle vuelta a un diagnóstico catastrófico. Tenemos que apoyar el aprendizaje durante el tratamiento desde el punto de vista espiritual, emocional, fisiológico. Es decir, el paciente tiene que estar consciente de lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y
lo que viene para él, para que pueda tener oportunidad de prepararse. Tenemos que enseñar a los pacientes a perder el miedo a la muerte, enseñarles que no traen una fecha de caducidad impresa en el cuello. Tenemos que enseñarles que nadie puede determinar la fecha de su muerte a menos de que ellos tiren la toalla. Cuando nosotros otorgamos esta parte de esperanza al paciente, cosas grandes suceden para ellos y para la familia, se los prometo desde la propia experiencia. Hay que enseñarlos a vivir un día a la vez, sin apegarnos a los resultados. Si ya de por sí en condiciones normales cada día trae su propia carga y su propio peso, cuando tienes una enfermedad de este tamaño, tu meta última es llegar a las 10 de la noche y poder dormir, sabiendo que vas a despertar el día de mañana. Entonces, si esto lo logras cada día, estarás avanzando en pasos chiquitos, pero muy firmes para él. Un paciente necesita ser escuchado sin juicios, quitándole esas culpas, empatizando con su condición. Nadie se enferma porque tiene la culpa. Nadie se enferma, ninguna bacteria entra a tu cuerpo porque tengas la culpa, porque tú la pediste. Existen condiciones periféricas que favorecen cierto tipo de enfermedades, pero al final del día ya la tienes que trabajar con ella y tienes que sacarla adelante. No puedes hacer nada con lo que ya sucedió antes. Entender que a través de su padecimiento se va a contar con la oportunidad de trascender. Cuando vivimos un proceso de este tamaño y somos tan afortunados de vivir estas tragedias como bendiciones, lo único que nos queda hacer por la humanidad, y es la única forma que tenemos para agradecer la posibilidad de poder seguir vivos, poder seguir disfrutando a nuestra familia, es dar testimonio de la posibilidad de supervivencia. Esto le ayuda a un paciente a tener esperanza. Cuando ven que alguien lo logró en una situación crítica, los pone en una posición de si él puede, yo también puedo. Entonces, un paciente que tiene esperanza va a tener mucho más herramientas y capacidad para soportar el dolor, para soportar el miedo, para soportar el abandono, que alguien que no la tiene. Y bueno, la parte de las creencias religiosas, ¿no? Esta parte de fe que todos los seres humanos necesitamos inherentemente, es importante reforzarlo. Más allá de irnos sobre la ciencia, no hay que perder de vista que estamos hablando con los seres humanos. Seres humanos que están compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y hay que alimentarlo. Nadie es más feliz que cuando le da a otro algo y sabe que sus palabras pueden hacer una diferencia en la vida de otra persona. El poder de la intención en el emprendimiento en salud. Estamos enfocándonos, tenemos ya muchos años, en lo personal, mi colaboración con el Tec de Monterrey, con Hacking Health, hemos visto los mismos proyectos con diferentes matices. Estamos teniendo una rebanada de pastel inmensa, dividida en pequeños grupos que no están alcanzando a cubrir estos objetivos de manera orgánica, ¿no? Entonces, integral. Lo que nos corresponde cuando nosotros emprendemos en salud es hacer lo que es nuestro deber como seres humanos, favorecer las condiciones de calidad de vida de un paciente, de una familia, de un sistema social. En la medida en la que nosotros somos conscientes de esta parte, tenemos una posibilidad de éxito mucho más alta que quien se va solo hacia la parte técnica de la operación o a la parte técnica del dispositivo o a la inserción comercial del proyecto. Entonces, como sugerencia, como consejito de emprendedora de muchos años, les digo, no pierdan de vista que trabajar en salud, les guste o no les guste, me lo crean o no me lo crean, involucra totalmente el ser humano, con todos sus matices, sus imperfecciones y sus perfecciones. ¿Cómo podemos ayudar entonces asertivamente? Primero, tenemos que brindar esperanza en todo momento. Aquello con lo que nosotros estamos trabajando tiene que proporcionar al menos una gota de esperanza en el paciente. Si el paciente no encuentra que esto le genera algo que puede superar, su proyecto va a servir un rato, pero no va a servir para siempre. Va a llegar alguien que tenga esta condición y les va a tocar todo lo que han hecho. Centrar nuestra atención en el conflicto no nos va a resolver nada. Es muy importante enfocarse en los recursos y hacer un buen uso de ellos. Podemos hacer grandes proyectos con cosas muy chiquitas. Quiero compartirles un ejemplo. Cuando nosotros arrancamos con la red de donación sanguínea, empezamos 3 personas. Ahorita somos 1.600.000
personas en todo México, en donde todos trabajan de manera voluntaria. Los beneficiados son los bancos de sangre, los pacientes en condición de emergencia, los bancos privados y los centros hospitalarios. Nunca nos imaginamos que el haber centrado nuestra atención en no hay sangre suficiente y quién es el recurso, que no eran más que los seres humanos, nos hizo entender cómo llegar a mover esos corazones para que vayan y pongan esa sangre, en tiempo y en forma. Y con el paso del tiempo se van involucrando los coworks o estas alianzas estratégicas que hacen tu proyecto un proyecto grande. Hay que brindar al paciente y a su familia siempre tranquilidad y confianza. Hay que cambiarles el enfoque. El paciente está en una situación fatídica, como se dieron cuenta. Nosotros tenemos que tener la capacidad, como gestores de un sistema de salud, de poner al paciente en una condición de no estás solo, lo que estoy haciendo te va a ayudar a mejorar, pero tenemos que ser congruentes con lo que estamos ofreciendo, porque entonces, si mentimos, lejos de aportar esperanza, le estamos quitando al paciente la posibilidad o el gancho de dónde agarrarse para poder salir del agua cuando la tiene al cuello. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad entonces para el emprendimiento en sí? Primero, necesitamos tecnologías que permitan una mayor comprensión sobre las alternativas médicas, psicológicas y de obtención de recursos y servicios. ¿A qué hospital me debo dirigir? ¿En dónde se encuentran los médicos que manejan estas especialidades? ¿Dónde está el mejor equipo? ¿Qué tecnología estoy desarrollando que me permita adelantarme a las tecnologías grandes para saber si puedo o debo tomarlas o debo descartarlas? Ese tipo de ejemplos pueden ser de muchísima utilidad y de muchísimo apoyo para lo que ya existe. Generar dispositivos económicamente accesibles que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Enfermarse es muy caro y la salud en México es un gran negocio. Entonces, tenemos el recurso, que es la enfermedad y que va a ser cara, y tenemos el medio. ¿Qué sucedería si en lugar de pensar en costo pensamos en volumen? Los dejo con esa reflexión. Programas que faciliten la logística y la accesibilidad de transporte y hospedaje para pacientes foráneos en centros hospitalarios especializados. Necesitamos conectar al paciente con los centros de atención. O necesitamos poner centros de atención en donde los pacientes no tienen acceso a él. Aunque ustedes no lo crean, la mayor parte de las enfermedades mórbiles en México no están en medios sociales entre medio y medio alto, se dan en clases media, media baja. Entonces, si queremos mejorar las condiciones de vida de un país, tenemos que atender a aquellos que verdaderamente tienen la necesidad, no los que pueden pagar por ello. Los programas especializados en atención tanatológica y psicológica de fácil acceso para pacientes y familiares. Repito, ninguna enfermedad se vive si no es a través de un duelo. Entonces, de nada nos va a servir tener un equipo médico sofisticado, tener a los médicos especialistas, si el paciente no comprende lo que va a atravesar y cómo debe enfocarse para superarlo. Tenemos que crear mecanismos que apoyen culturas de donación, sangre, órganos, medicamentos, servicios médicos, en fin, en este tiempo sobre todo creo que como se nos están dando las cosas en este país, tenemos una impresionante capacidad de emprender, porque todo aquello que el gobierno en teoría no pueda poner, todo aquello que los centros hospitalarios ya no sean capaces de fomentar, nosotros desde la sociedad civil estaremos en posición de poderlo generar. Claro, entendemos que muchos de estos mecanismos tenemos a la COFEPRIS atrás. La COFEPRIS, si ustedes aprenden a documentarse y a leer bien cuáles son aquellas pautas que son permitidas y se van sobre lo que es permitido más que sobre lo que no es permitido, tendrán una herramienta muy grande para emprender asertivamente con toda la permisología y tiempo y forma. Fomentar programas de capacitación en atención integral de la enfermedad en instituciones educativas, centros de salud, hospitales públicos y privados. El enfermo necesita estar ocupado. Aquello en lo que tú centras tu atención es en donde las cosas van a suceder. Entonces, si yo pongo a mi paciente en una terapia ocupacional,
si le permito a mi paciente ser productivo mientras está viviendo su enfermedad, mientras le es posible, estoy generando condiciones que le van a permitir darle la vuelta a la enfermedad en un periodo más corto que el establecido por un equipo médico. Generar programas, repito, de terapia ocupacional que involucren también a los actores de la salud. Es decir, humanicemos al equipo médico, humanicemos al cuerpo de enfermeros, humanicemos al cuerpo de laboratoristas. Aprendamos a ser empáticos, sobre todo en este tiempo que deben estar tan expuestos y pasar tantas horas metidos en un hospital, con el mismo miedo que nosotros por contraer una enfermedad que ya ha sido considerada endémica. Es importante volvernos más humanos, generar esos vínculos de comunicación que favorezcan que el paciente pueda sentirse en un ambiente confiable y de apapacho. ¿Qué preguntas me debo hacer entonces para saber si mi proyecto de salud tiene éxito? Primero, las pérdidas permiten conocer la problemática desde adentro. Desde afuera solo existen especulaciones que ponen en riesgo la integridad del proceso del paciente. Mi primera pregunta entonces, ¿mis datos están siendo obtenidos desde quienes están padeciendo la enfermedad o desde los estadísticos que me arroja el Internet? Estoy generando relaciones sólidas en este proceso porque, les repito, están trabajando con seres humanos. La salud no es cuestión de máquinas, es cuestión de vidas humanas. Mi equipo de trabajo es afín a mi proyecto. Si yo tengo una persona que está sumamente enfocada en tecnologías, pero no está entendiendo las ventajas que va a tener el paciente, y yo lo entiendo, hay un punto de divergencia. Importantísimo que dentro del proyecto exista una congruencia y una línea objetiva que tenga las mismas bases de valores para que puedan tener éxito. Existe un verdadero compromiso por parte de mis colegas, su desempeño puede ser medido para determinar su eficiencia. Dicen los que saben que aquello que no se puede medir no se puede controlar. Por lo tanto, cada fase en mi proyecto debe de tener métricas que me permitan saber el avance contra mi competencia, contra la institución en donde estoy insertando esto, contra la eficiencia comercial que tiene mi proyecto, contra la vinculación posible que se está dando con respecto a otros proyectos. Tengo definidos mis costos y necesidades. Estoy buscando siempre generar utilidades. El hecho de que ustedes vayan a ayudar a alguien no quiere decir que tenga que ser altruista. Ustedes necesitan dinero para poder llevarlo a cabo y necesitan dinero para poder mantenerse y para que esto sea un estímulo. Entonces, es muy importante que estos costos, este análisis financiero que ustedes hagan al principio del proyecto, en el medio del desarrollo del proyecto y al final, siempre considere que mis utilidades sean al menos del 25% sobre los costos originales y tengo que considerar hasta un 35% de carga fiscal cada que yo desarrollo este análisis financiero. Estoy haciendo uso de las tecnologías y contactos adecuados para agilizar la implementación de mi proyecto. O sea, hay cosas que ya existen. No necesitan hallar el hilo negro. Usen lo que ya está, mejórenlo, háganlo insertarse de una manera más eficiente donde tiene que llegar. ¿Cómo estoy involucrando al mundo en mi proyecto? La gente que empieza a emprender en salud, con tal de que no le ganen el proyecto y que alguien no le vuele la idea, se calla, se calla. La realidad es que el mundo necesita saber que tu proyecto existe, que tu proyecto va a mejorar una condición. Tengo que saber quiénes deben conocerlo. Tengo que saber quiénes pueden respaldarlo, avalarlo profesional y económicamente. Si es una institución universitaria, un hospital, un médico, si cuento con fondeo nacional, privado, público, internacional, ¿cómo estoy respaldando mi proyecto? ¿Cómo le voy a hacer para replicarlo? Un proyecto que no puede ser replicable es un proyecto caduco, es un proyecto que tiene límite de tiempo. Entonces, cuando pienso en emprender en salud, siempre tengo que tener como primicia replicarlo, poder replicarlo. Y la única forma de replicar es documentar desde el día 1 hasta el día que lo tengo en el mercado. ¿A quién necesito integrar para exponenciarlo? ¿Con quién me debo vincular? A veces tendré que pasar un porcentaje de mi empresa a alguien que ya está insertado,
pero lo voy a ver en función de la utilidad deseada, no la voy a ver en función de competencia. Entonces, busquen personas congruentes a sus valores, al valor de su proyecto para estas vinculaciones. En conclusión, hay que pensar en grande. No hay nada, chavos, nada que les vaya a generar mayor recompensa y felicidad que trabajar a favor de la humanidad. Les cambia la vida, les da segundas oportunidades a ustedes. Hay que ser pacientes, emprender en salud es, créanme cuando les digo que si su proyecto les lleva 3 años, van rapidísimo. No es lo mismo emprender en salud que emprender en tecnologías, en sustentabilidad, en medio ambiente. Estamos trabajando con seres humanos, no pierdan de vista eso. Si ya lo alcanzaron, eleven el reto. Cualquier proyecto se puede mejorar, cualquier proyecto puede involucrar a un mundo de personas. El mundo no se acaba en la frontera con Estados Unidos. Sean cálidos, acérquense a sus pacientes. Ahí es donde van a encontrar el motivo para seguir luchando cuando el duelo reaparezca. Emprender en salud involucra subidas y bajadas, y así como llegas al pico, en 2 segundos estás en el suelo. La única forma de salir es la gente con la que ya trabajas. Entonces, asegúrense de que todas aquellas personas con las que estén trabajando siempre se aseguren de darles a ustedes el motivo para seguir adelante. La palabra clave es seguimiento. Aprendan, aprendan y aprendan y disfrútenlo. Ningún aprendizaje es chiquito, ninguna pregunta es tonta. No se queden con la duda de nada, investiguen cuanto puedan, sobre todo investiga tu competencia, van un paso adelante que tú. Y si van un paso adelante que tú, ¿cómo le vas a hacer para caminar más rápido? Muéstrenle al mundo lo que haces. Va a haber muchas más manos trabajando en tu causa si sensibilizas, si utilizas un lenguaje de concientización hacia el mundo. Es crear culturas. Hagan lo extraordinario, compartan cada pequeña tarea que hagan, porque va a regresar a ti en beneficios invaluables multiplicado por 1,000,000. Y bueno, pues por mi parte es todo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario. Me encantaría que hiciéramos esto un poquito más interactivo y hablé yo mucho. Pueden tomar un cafecito porque ya la garganta ya secó. A sus órdenes. Muchísimas gracias, Anaí. Con mucho gusto, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, puede levantar su mano virtual y yo escribir el mensaje aquí en el chat. Tenemos un comentario de Walter que dice, ¿todo este proceso de luto procede con naturalidad o hay mucha diferencia si los profesionales asisten con el proceso de duelo? ¿Es acelerar la aceptación nada más o cambia algo más? Si el paciente está asistido desde la parte tanatológica, se reduce casi en un 70% el proceso. Un proceso de duelo real en una enfermedad crónico-degenerativa en promedio lleva entre 3 y 6 meses. Cuando recibimos asistencia tanatológica o psicológica durante el proceso, podemos reducirlo a 1 mes y medio. Entonces, sí es posible cambiarlo, sí hay quien lo haga, pero necesita ser accesible para mucha gente. Es un servicio muy caro. O sea, llevar un concierge que te vaya acompañando suelen ser servicios que tienen un costo muy alto para el paciente y la familia. Gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Monse Hernández tiene la mano levantada. Si gustas abrir tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Quisiera preguntar si recomienda algún equipo multidisciplinario para que el paciente supere con mayor velocidad lo que está enfrentando. En el área en el que yo estoy es de enfrentar a fracasos deportivos y finalmente cuando tienen una derrota de un ciclo olímpico o este tipo de cosas, obviamente el paciente, es decir, bueno, en este caso no es tan paciente clínico, sino atletas de alto rendimiento que se enfrentan a ya no querer volver a continuar otro ciclo o retirarse del deporte o así. Entonces, bueno, nuestro equipo multidisciplinario tiene de base un psicólogo, pero quisiera saber si recomienda qué otras especialidades pueden integrarse a este equipo con esa finalidad. Medicina del deporte. Hay médicos especialistas en medicina del deporte y fisioterapeutas. Los fisioterapeutas tienen
una preparación que involucra la psicología desde las áreas de motricidad del atleta, pero siempre es muy importante que la asistencia psicológica que va hacia ese segmento de mercado específico, porque es muy, muy lineal, no sea un psicólogo clínico. No es un psicólogo clínico, es un psicólogo con especialidad en duelos, en pérdidas. Al final del día están perdiendo la posibilidad de ir para adelante. Y lo que viene después para ellos, porque aparte ya hay un desgaste fisiológico muy interesante, es la posibilidad de recuperar su cuerpo físico para entonces emocionalmente poder estar en un estándar que les permita volver a empezar con esta parte, ¿no? O buscar alternativas. Gracias. Algo que sí, nada más con esto, Monse, todos los equipos multidisciplinarios tienen que tener a un financiero adentro. De verdad, es terrible cuando llegas a un hackathon, eres un juez y les dices, ¿cuál es tu retorno de inversión? Y te dicen, bien rápido. Es en serio, es frustrante. O sea, sí necesitan a alguien que haga un costeo, que pueda decirles a ustedes cuánto tiempo va a llevar la inversión, cuánto necesitan capturar, en qué momento lo van a recuperar y hasta dónde van a recibir utilidades. De otra manera va a ser muy difícil que las vinculaciones se puedan establecer. Esto aplica para salud, para emprendimiento social, para emprendimiento tecnológico, medioambiental, para todos. Importante que haya alguien que entienda de los procesos financieros dentro de un protocolo de emprendimiento. Muchas gracias, Anaí. ¿Algún otro? Tengo una pregunta de Andrea Campos de Llana. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Claro? Pues hola, Anaí. Muchas gracias por compartirnos este tiempo tan valioso que tienes. Quería comentarte rápidamente, nosotros tenemos una aplicación de salud mental. Lo que hacemos es brindarle acompañamiento a las personas que tienen depresión o ansiedad o en general a las personas que quieren trabajar en su bienestar emocional en el día a día, ¿no? Lanzamos la aplicación en marzo y ahorita tenemos más de 500,000 de usuarios. Ha surgido una problemática que identificamos, que hay muchísimos menores de edad que están buscando ayuda psicológica y que no quieren decir a los papás o que se han acercado a sus papás y no les dan permiso. Esta famosa generación de cristal y demás, que les dicen, estás loco, no te va a pagar eso, etcétera, ¿no? Evidentemente está la barrera económica, que si los padres no pueden pagar la terapia es otro tema, pero el tema de que no los dejen ir a terapia es algo que nos está pareciendo muy grave y cada vez nos llegan más correos de adolescentes desesperados por recibir ayuda. Nosotros estamos pensando en implementar algún tipo de política pública para cambiar esto, o sea, que no necesites la mayoría de edad, los 18 años, para recibir terapia psicológica, quizás que se pueda desde los 13, no lo sé. Quería preguntarte desde tu experiencia, ¿qué nos recomendarías hacer para atacar esta problemática? Es un tema, Andrea. De verdad creo que en cuestión de política pública va a ser muy complicado. Primero porque las fases por las que atraviesa un niño prácticamente de los 0 a 10 años, ahorita estamos teniendo efectivamente cuestiones de depresiones e incremento de suicidios entre los 12 y los 17. Claro. Los niños se nos están suicidando en su cuarto, se nos están suicidando a través de un teléfono. Entonces, el miedo del papá no es la terapia, el miedo del papá es estar atrás del teléfono. Me explico, con el acceso que pudiera tener el niño. Creo que en este caso, más allá de cambiar la posibilidad de que un menor pueda acceder, tenemos que generar la cultura de educación hacia el papá. Cuando el papá ve los beneficios, el acompañamiento se puede dar dual, ¿sí? Te explico. Si tú eres una mamá con un niño, vamos a suponer Asperger, o un niño con autismo, que atraviesan por estas fases de depresión de manera común, tú sabes que tienes que recurrir al psicólogo, al psiquiatra, al psicoanalista, pero todo papá lleva una terapia alterna para manejar a su hijo. Es imposible que tú lleves a un niño a este nivel. O ahorita justo platicábamos antes de entrar a la plática, ¿no? Cuando tú mismo tienes una condición y debiste aprender a sobrellevarla y luego te llegan hijos con la misma condición, ya tienes la plataforma para hacerlo. Pero es parte de una cultura educacional. Si me aceptas la sugerencia, va a ser muy complicado a nivel mundial, porque son leyes protegidas por la UNICEF, en donde los menores están protegidos ante las amenazas que representan los equipos virtuales.
Aquí es generar plataformas que le faciliten a los padres el manejo para un niño en situación de depresión. ¿Quiénes te pueden apoyar muchísimo en esta parte? Psicólogos educativos. Los psicólogos educativos son aquellos psicólogos o aquellas especialidades que están trabajando con niños en un rango de los 6 años hasta los 16, 17, que favorecen herramientas que son accesibles en casa y desde la situación de las familias. Pero definitivamente, si tú me dices, yo te ofrezco una terapia para tus hijas, yo te digo gracias, no, porque yo soy la mamá y yo no sé qué están viendo cuando yo no estoy. ¿Sí me explico? Y menos, o sea, si yo te tengo presencial, te conozco, sé cómo eres y tengo una recomendación, adelante. Aquí tienes dos opciones. Puedes establecer tu mercado, o sea, cerrar tu mercado a ciertos rangos de edad con el mismo nivel de efectividad. Pero si quieres ir a la parte de los niños, es educación hacia los papás. No, es un riesgo muy grande el manejar niños, en donde una conversación, aunque esté grabada, pueda ser interpretada o pueda tener un contexto que un papá, un padre de familia, visualice desde una perspectiva diferente a la del terapeuta, porque eres sujeto de demanda. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, esas son las sugerencias que te puedo hacer. Desafortunadamente, no es viable dada la condición de cambio de los niños. Y más allá de que sean de cristal o que no sean de cristal, los que más lo están padeciendo no son los cristales, esos están protegidos. Esos están en su núcleo, ¿me explico? Esos están en donde no les pasa nada. Los que lo están padeciendo son los niños que tienen herramientas o que tenían herramientas de desenvolvimiento diferente y que ahora se sienten prisioneros. Tenemos que sacar a los niños de la situación del secuestro. Generar plataformas de actividad musical, artística, deportiva en casa puede ser tan efectiva terapéuticamente como una terapia psicológica y incurres en mucho menos riesgo. Ok, ok. Y solamente para preguntarte, ¿tendrás algún contacto que nos puedas dejar para, no sé, por correo o algo? Claro que sí, les voy a dejar mi cuenta de correo, les voy a dejar mi WhatsApp. Siéntanse por favor con la confianza de mandar un mensaje cuando lo necesiten, con toda confianza, me va a encantar apoyarlos. Y sobre todo, no se queden con ninguna duda, ¿no? Lo que no podamos nosotros pasarles por conocimiento, seguramente conoceremos a alguien que lo sabe hacer y podremos vincularlos con él. Se los voy a dejar aquí en el chat. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, Anaí. Gracias, Andrea. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Hasta ahí. Okay, no veo alguna otra mano levantada. Si esta fuera la última pregunta, pues Anaí, agradecerte por la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que ha sido de mucha ayuda. Y es importante cómo ver esta parte en cada una de nuestros proyectos, nuestras startups, ¿no? Tal vez en algunos digan, oye, a ver, pues yo estoy haciendo algo que tal vez no tiene que ver con un paciente que está en una fase terminal. Sin embargo, las etapas por las que pasa un paciente también son estas. Entonces, cuando probablemente se estén acercando con ustedes, si estamos hablando de una plataforma de telemedicina, de expediente electrónico o cualquier otra que estemos viendo acá, tenemos que entender en qué momento está llegando el paciente a buscarnos, ¿no? A buscar esa atención y por qué lo está haciendo, con cuánto recurso lleva, qué interacción tiene con este familiar o cuidador que a veces se tiene. Y todas estas cosas van a ser muy importantes para poder tener una mejor atención hacia nuestro cliente/usuario, que sería la persona que esté enfrente de nosotros. Y por eso es tan importante que sin importar lo que estemos dando de atención, ustedes puedan entender bien todas estas fases que en mayor o menor medida lo van a vivir dentro de su emprendimiento. Anaí, pues les voy a recomendar un libro antes de cerrar. La autora es justo Elizabeth Kubler-Ross y el libro se llama Sobre la muerte y los moribundos. Les va a dar mucha información, son tratados digeridos a manera de conversación de una persona que tuvo la oportunidad de asistir infinidad de pacientes desde la psiquiatría y nos permite comprender muy bien
para el emprendimiento en salud, cuál es el punto justo o la fase justa en la que nuestro proyecto es aplicable. Es imposible, y se los puedo decir de corazón y con ganas de que no se vayan a meter en una bronca, es imposible abarcar todas las fases que involucra un padecimiento. Entonces, lo que dijo Adriana es básico. ¿En qué etapa de la enfermedad del paciente y hacia qué pacientes tengo que estar dirigido? Yo no tengo más que agradecerles. He disfrutado mucho esta plática, como siempre. Gracias a Adriana, Vane y a cada uno de ustedes. Mucho éxito en el proyecto. Ojalá me toque verlos más adelante por ahí. Y bueno, yo me quedo a sus órdenes. Cualquier duda, de repente no contesto muy rápido, pero tengan la confianza de que en algún momento en la semana van a tener respuesta. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Y nos vemos nuevamente el día de mañana con la conferencia de validación clínica de proyectos en salud, que en esta ocasión me tocará dar a mí. Nos vemos mañana. Buen día. Hasta mañana. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias, Anaí. Al contrario, ustedes. Saludos.